Hermanos, muy buenos días. Ante la imposibilidad de poder realizar la transmisión en vivo esta mañana a través de Instagram, decidí compartirles la reflexión para el devocional en el día de hoy, martes 14 de abril. Esta enseñanza basada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, que nos narra una historia grandiosa, una historia muy particular de un encuentro entre Jesús y Zaqueo. Esta historia la considero particular básicamente por dos razones. La primera, es Lucas el único evangelista que registra este encuentro. Y la segunda, esta historia está ubicada intencionalmente por el autor después de otras historias que dan cuenta precisamente de una sola enseñanza y que apuntan al mismo propósito. Por esa razón esta historia es particular, porque no está aquí como una isla, sino que está hilada a su contexto inmediato en el capítulo 18. Vamos a leer pues la historia entre este encuentro maravilloso de Jesús con Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, bendecimos tu palabra, te pedimos que a través de ella nos hables. Gracias por permitirnos deleitarnos en ella y extraer esas enseñanzas del reino que tú quieres para nosotros como tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta historia maravillosa, un encuentro maravilloso que tenemos aquí entre Jesús y Zaqueo, se debe entender tras hilarlo con una historia que acaba de acontecer en el capítulo 18, versículo 18 al 30. Se nos narra la historia de otro encuentro, la de Jesús con un hombre rico. Pero este hombre, a diferencia de Zaqueo, era un hombre cumplidor de la ley. Era un hombre que tenía un puesto de eminencia entre el pueblo judío, que gozaba de buena reputación. Y este hombre le dice al Señor: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, le dice. Y el Señor le dice: bueno, pues cumple todos los mandamientos, haz lo que debes hacer, no mientas, no robes, no mates, no codicies. Señor, todo eso hago. Y aún añado prácticas espirituales a eso, ¿cierto? Ah, bueno, todo eso haces. Entonces ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Aquí los intérpretes de la Biblia aseguran que el Señor ya sabía que Él le iba a decir que no. El Señor no está interesado en nuestro dinero. El Señor no está interesado en nuestras posesiones y Él es el dueño de todo. El Señor pesa los corazones, juzga las intenciones del corazón y conforme a eso nos trata. El Señor sabía que aquel hombre se iba a negar y en efecto se entristeció y se fue. Mire la ironía y la paradoja. Parece ser que la intención de Lucas es poner en correlación, es poner aquí, establecer un paralelo entre el rico que parecía digno, bueno y justo, pero que se negó a tener una relación con el Señor, en relación con este otro hombre que era un publicano, un estafador, un traidor, un pecador, un ladrón, pero que aceptó el llamado de Jesús y terminó en una relación con él. ¡Qué ironía!
Cualquier parecido con la historia del fariseo y el publicano son mera coincidencia, porque ahí mismo en el capítulo 18, versículo 9 al 14, nos plantea otra parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Un hombre que llega al templo sintiéndose grande. Yo oro, yo ayuno, yo doy el diezmo de todo. Yo soy un hombre santo. Señor, escúchame, sé propicio a mí. Y de manifiesto ponen a otro hombre. Dice, un publicano llegó con la cara abajo. Señor, yo no soy digno de nada. ¿Saben cómo termina la historia? Les aseguro que este último, publicano que no era digno de nada, regresó a su casa justificado antes que el primero. Se puede intuir que el evangelista Lucas nos llevaba por un camino. Deseaba establecer un paralelo con estas tres historias, fariseo y publicano, hombre rico y Zaqueo. Estas historias, hilando en nuestra mente, nos tienen que dejar un mensaje. Y ese es precisamente el que hoy vamos a analizar. El uno era principal y el otro era publicano. ¿Quién obtuvo la gracia del Señor? El que ante los ojos de la gente menos lo merecía, el que tenía menos fama y menos reputación, el que no gozaba con la credibilidad del pueblo, el que por el contrario era una persona que transgredía al mismo pueblo de Dios. De manera que Lucas nos sugiere una historia de un hombre que aunque no merecía mucho, lo tiene todo, Zaqueo. Y lo contrasta con la historia de un hombre que aunque creía tenerlo todo, realmente lo perdió, porque no accedió a tener ese encuentro genuino con el Señor. ¡Qué ironía! Creo que la figura literaria que aplica para el 18 y el 19 de Lucas es la ironía, una paradoja. Es como si en la casa del pan no hubiera pan. Es algo increíble lo que estamos aquí viendo. Por eso les invito para que miremos en detenimiento las enseñanzas que podemos traer de Zaqueo para nuestra vida. Y yo creo que la primera enseñanza que tenemos que resaltar es que Zaqueo hace todo de manera voluntaria. Zaqueo no recibe coacción alguna. Zaqueo no está obligado. Zaqueo no hace esto para impresionar a nadie. Zaqueo sencillamente, de manera genuina, tomó una decisión. Ve, voy a ir a mirar quién es ese tal Jesús. Algunos pueden interpretar aquí que Zaqueo solo tenía curiosidad. Y es posible que nos pase. Usted y yo posiblemente nos acercamos a una iglesia cristiana a preguntarnos qué será lo que estos aleluyas allá dicen, qué será lo que estos hombres predican, qué será lo que esta gente canta, qué será lo que hacen allá. Y posiblemente en una de esas curiosidades el Señor nos llamó. No sé si sea tu historia, pero posiblemente a muchos curiosos de la fe el Señor sedujo, porque es que el Señor es Señor de todo. Él llama a quien quiere, cuando quiere, donde quiere y como quiere, porque Él es el Señor. La segunda enseñanza muy importante de Zaqueo es que la iniciativa salvífica, la iniciativa del encuentro, no la tuvo Zaqueo. Zaqueo solo era un chismoso dentro de la multitud. Habían miles de personas, tantas que ni él podía ver porque era pequeño. Y yo quiero que usted se imagine por un momento calles atiborradas al lado y lado, el Señor pasando por Jericó y un enano en un árbol, una persona pequeña en un árbol. ¿Será significativo eso? Yo creo que se confundía hasta entre las ramas, pero el Señor tenía un propósito y miró para arriba y dijo, Zaqueo, baja rápido, que hoy es necesario que vaya a tu casa. Hoy es necesario, hoy es el día de mi encuentro contigo, hoy te vas a transformar, hoy te vas a quitar la venda, hoy vas a entrar a mi pueblo. Así como cuando el Señor estaba entre la multitud y alguien lo tocó, uy, alguien me tocó, maestro, bueno, pero si hay miles de personas, ¿cómo me vas a decir que te tocaron? Todo el mundo te está tocando. No, alguien me tocó con otra intención y yo conozco las intenciones del corazón y esa mujer fue sana del flujo de sangre, ustedes recordarán la historia. Dios conoce los corazones. Dios sabe con qué intención Zaqueo se subió al árbol. Dios sabe y ese día cumplió su plan. Pero aquí llegan los antichéveres de la historia.
¿Sabían que en cada historia hay un antirromántico, un antichévere, hay un villano? Adivinen quiénes fueron los villanos de esta historia. Los del pueblo de Dios, los que iban siguiendo al Mesías, los que iban maravillados con su Señor, pero que no podía comprender que éste cenara con un pecador. Es que, ay, al Señor, ¿qué le pasa? Cenando con pecadores. ¿Será que nos pasa eso como iglesia? ¿Será que nos escandalizamos porque el Señor llama a un peludo, a un tatuado? ¿Será que nos escandalizamos y nos resistimos a aceptar a un hombre que no tiene la apariencia de cristiano? Y decimos, uy, no, ese no es del pueblo de Dios, apartado de él, pecador. Ese tiene como una orientación sexual diferente, ese tiene un comportamiento que no es acorde a la palabra de Dios y nos creemos jueces y nos hacemos jueces. Pero el Señor es el que transforma, el Señor es el que llama y si Él llama, transforma y cambia, ¿quién soy yo para juzgar al otro? Una interesante reflexión que podemos hacer aquí. ¿A Zaqueo lo juzgaron? Sí, pero juzgaron al Señor también. ¿Qué hace este cenando con pecadores? Pues muy interesante, mis hermanos, porque el Señor vino a rescatar a los perdidos. Y los perdidos no tienen apariencia de piedad. Los perdidos no sanan, no hablan en lengua, sino predican la Biblia. Los perdidos no tienen revelación. Por eso no nos debemos escandalizar cuando el Señor decida acercar a una persona que no se parece a ti y a mí. Es precisamente el propósito de Dios, acercar a los perdidos. Tercera enseñanza. Recuerden, Zaqueo lo hizo por voluntad propia. Segundo, es el Señor el que tomó la iniciativa de tener el encuentro. Tercero, Zaqueo fue obediente. ¿Qué tal si Zaqueo le dice, no, Señor, siga su camino, yo a mi casa no lo voy a llevar, qué pena, ese desorden? No, Zaqueo corrió a toda prisa, dice el texto bíblico, y fue a su casa y se sintió, ¿qué? Gozoso. ¿No se sintió gozoso usted el día que aceptó al Señor en su corazón? ¿No se sintió gozoso el día que Dios le invitó a ser parte de la familia de la fe? ¿No se sintió gozoso el día que tuvo ese encuentro maravilloso con Jesús? Yo todavía recuerdo el día, la fecha y casi que la hora de ese momento cuando mi venda fue quitada y yo dije, uy, qué equivocado estaba, Señor, te entrego mi vida. Claro que hay gozo, claro que hay alegría. Mientras unos murmuraban, Zaqueo saltaba de alegría porque se le había revelado el Hijo de Dios. Algo muy importante que tenemos aquí que aprender de Zaqueo es que Zaqueo lo entregó todo sin esperar nada a cambio. Y esta cuestión de la entrega es algo especial aquí. Calvino dijo lo siguiente, permítame leerlo. Miremos que Zaqueo hace un regalo a Dios, no hace un regalo a Dios para extorsionarlo, como muchos hombres ricos hacen, que entregan lo que han obtenido pensando que así pueden seguir cometiendo sus fechorías en un futuro y pensando que son absueltos de sus errores pasados. Pero Zaqueo decide dar la mitad de sus bienes a los pobres, así que no solamente está dispuesto a darlo por satisfacción personal, sino por la satisfacción del otro. Qué interesante, hermanos. Y aquí vamos a otro nivel. Zaqueo recibió ese encuentro con Jesús, esa revelación. Fue quitada la venda de sus ojos. Y él de manera voluntaria se puso de pie y dijo, Señor, te daré la mitad de mis bienes. ¿Jesús le pidió algo a Zaqueo? No lo registra el libro. Muchos exegetas aseguran que aquí a esta porción le falta un pedazo de la historia, porque ¿qué le dijo el Señor en la casa? Eso no se nos cuenta, solamente se nos cuenta que entonces Zaqueo se puso de pie y reaccionó. Desconocemos el diálogo que tuvieron Jesús y Zaqueo adentro, pero él se puso de pie y con una convicción y con una seguridad de su fe, dijo, Señor, te daré la mitad de mis bienes. Muy seguramente, y aquí el texto no lo reseña porque no es importante, el Señor no pidió nada. Hermanos, si es que es así, el Señor no necesita nuestro dinero. El Señor no está esperando que tú lo vendas y se lo entregues, porque Él es el dueño del oro y la plata. El Señor está esperando que tú voluntariamente entregues tu corazón, que tú voluntariamente hagas entrega de esto o aquello que tú necesitas entregar. Esta relación es personal con Dios.
y no podemos hacer de una experiencia personal doctrina. O si no, tendríamos que predicar de la siguiente manera: bueno, hermanos, ustedes ya conocieron al Señor, ahora véndanlo todo y entréguelo a los pobres. Y eso no está bien, porque no es coherente con la otra porción del texto bíblico. Esto está bien si es voluntario, esto está bien si es desinteresado, esto está bien si lo hago por convicción personal, no como un dogma o una doctrina. Mucho cuidado con eso. Algunos incautos se pueden aprovechar de estos pasajes para enseñar teologías extrañas. Hermanos, si queremos agradar a Dios, tenemos que venderlo todo y entregarlo. Mire que el joven rico no quiso y Zaqueo sí. Ojo con eso. Dios no está esperando nuestras finanzas. Dios está buscando nuestro corazón. Y que nosotros entreguemos lo que somos y le amemos de la manera como Él quiere que le amemos. Anoche el pastor hablaba del Salmo 91 y nos hablaba de qué manera estamos amando a Dios. ¿De qué manera lo amamos? Y nos dejaba ese desafío y, como él bien lo dice, nos llamó la atención. ¿De qué manera amamos a Dios? Y el pastor decía: si pudiésemos abrir el corazón y esculcar y escudriñar, ¿qué encontramos ahí en las prioridades? ¿A Dios o a quién? Pues yo quisiera complementar esta idea del pastor, que es muy válida y muy desafiante, con algo que Zaqueo hizo. El amor no se expresa con la boca. El amor no se piensa ni se siente con el corazón. El amor se demuestra. Y la manera que Zaqueo tenía en este momento para demostrarle a Jesús que había tenido un encuentro maravilloso y que él quería seguirle y servirle, era vendiendo todo. Era devolviendo lo que se había robado. Era haciendo justicia con aquellos que alguna vez habían sido verdugos. Pero puede ser que la experiencia de otras personas sea distinta. Por ejemplo, con la samaritana. Tuvo su encuentro con Jesús: vete y no peques más. Para ella, el trato fue ese: vete y no peques más. Para Pedro fue otro. ¿Se acuerdan el de Pedro? Sí. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y se lo preguntó en 3 veces. El llamado para Pedro, para demostrar su amor, era que apacentara el pueblo de Dios. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué vas a hacer tú para demostrar que amas a Dios? ¿Cómo le demuestras al Señor que en tu lista de prioridades Dios es primero? ¿Practicando justicia? ¿Predicando el Evangelio? ¿Teniendo las disciplinas y las prácticas de un cristiano? ¿Cómo tú lo demuestras? No voy a hacer una doctrina de esto, pero de algo sí estoy seguro, y es que tenemos que entregar y tenemos que demostrar el amor. De nada nos vale, de nada nos sirve que cantemos cada 8 días que te amamos, Señor, si en nuestra cotidianidad nuestros hechos reflejan lo contrario. Si en nuestro lugar de trabajo somos la persona más perezosa, si en nuestro barrio somos la persona más odiosa, si con nuestros amigos somos distantes porque son pecadores, si con nuestros familiares somos mezquinos, si con nuestras personas allegadas somos indiferentes. ¿Será que esto es una manera de demostrarle a Dios que lo amamos? Un buen interrogante que le quiero dejar, hermano. ¿Cómo tú piensas demostrarle a Dios que has tenido un encuentro personal con Él? ¿Cómo tú piensas demostrarle a Dios que tu venda fue quitada? Es un reto personal. Yo no puedo decirle cómo. Yo sé cómo porque Dios a mí me está tratando. Pero con cada uno de ustedes también puede suceder. Hay otro desafío muy interesante que no quiero dejar pasar por alto. Y es el desafío que Zaqueo nos deja con la restauración. A un momento, un principal recaudador de impuestos, un traidor, un ladrón, un corrupto, que servía a Roma. Pero él dijo: estoy dispuesto también a hacer justicia con ustedes. No solamente a entregárselo todo al Señor, sino a devolverles a ustedes. Yo pienso, y tirando calculadora, que Zaqueo quedó en la quiebra. Porque si le dio la mitad al Señor y lo otro lo devolvió 4 veces, imagine usted la fila de gente: vengo por mi parte, y la fila de gente atrás. Claro, Zaqueo tuvo que haber quedado en la quiebra. Pero en la quiebra, feliz. En la quiebra, dichoso, porque estaba haciendo justicia, porque estaba restituyendo el mal. Esta es una deuda que tengo conmigo mismo. Y yo les confieso, hermanos, que Dios, ojalá Dios y la vida me den la oportunidad para acercarme a las personas que le he hecho daño.
para acercarme a esas personas que he agraviado, a las que le he afectado en su dignidad, y poder pedirles perdón y poder restituir mi mal. Porque es que de boca para afuera todo el mundo se arrepiente, pero son los hechos los que hablan por nosotros. Cualquiera levanta la mano en la iglesia, cualquiera dice aleluya, Señor, tú eres mi Señor, te amo, pero son las acciones los que dan cuenta de nosotros. Por eso yo creo que aquí tengo una tarea pendiente. Saqueo fue mucho más allá de lo que la ley mandaba. La ley decía que si alguien robaba tenía que restituir. Si robaba con violencia, restituía 4 veces, Éxodo 20. Si robaba y reconocía su pecado, simplemente tenía que devolver lo robado, Éxodo 22. Y si robaba con una restitución voluntaria y decidía entregar, debía entregar lo robado más una quinta parte. Pero Saqueo dijo 4 veces. Superó lo que la misma ley ordenaba. Qué interesante. Es muy posible que Saqueo conociera la ley de restitución frente al robo, pero él quiso ir más allá. ¿Será que somos así? ¿Será que vamos más allá de lo que el Señor demanda de nosotros o nos conformamos con las cosas que nos pide? Muy interesante. Saqueo, después de su conversión, Saqueo, después de su encuentro con el Señor, quiso ir más allá. Señor, te daré a ti, restituiré a mis hermanos. Eso es precisamente lo que se necesita para que el Señor termine de manera magistral este pasaje. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué? ¿Acaso la salvación se compra con billete? No, de ninguna manera. La salvación ha llegado a esta casa porque este hombre ha abierto su corazón, ha comprendido a qué vine. Porque a través de Saqueo muchos otros van a llegar al conocimiento de mi palabra, porque seguramente su esposa, sus hijos, su círculo más cercano van a verlo y van a decir, el que robaba está devolviendo. Aquel que era un traidor hoy ama. Y es interesante, hermanos, que a nosotros también nos ha sucedido esto. Por eso yo digo que nadie puede salir de un encuentro con Jesús de la misma manera como llegó. Algo en nosotros se debe trastornar, algo en nosotros debe cambiar. Y esta anotación final hace que yo piense, la salvación está en mi casa. La salvación está en mi casa. Mis hijos, mi esposa, mis vecinos tienen que notarlo. Cuando llego a mi lugar de trabajo, mis compañeros deben saberlo. Lo deben evidenciar, no porque llegue con la Biblia debajo del brazo, no porque a toda hora cante alabanzas, sino porque mis actitudes hablan de un cambio de vida. Somos diferentes y la gente lo va a empezar a notar. La gente debe notarlo. Pero además Jesús le dio dignidad. Ya no serás más reconocido como un ladrón. Eres hijo de Abraham. Cualquier parecido con nuestra realidad, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora somos llamados amigos de Dios, hijos de Dios, reconciliados con Dios. Qué interesante analogía. Saqueo deja mucho para enseñarnos. Mis queridos hermanos, yo les quiero invitar para que tengamos ese corazón humilde de reconocer que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra oración, no es por nuestra forma de ayunar, no es por recitar la Biblia de memoria, no es por diezmar, no es por darlo todo, es porque nuestro corazón realmente es sensible a lo que Dios nos pide. Es porque nuestro corazón es una entrega permanente y continua al Señor. Es porque nuestro corazón realmente está alineado con los propósitos de Dios para nuestra vida. Yo soy un convencido que Dios nos trata a cada uno por aparte. Yo soy un convencido que Dios nos trata en un tiempo, en un espacio y en un momento determinado. Y nosotros tenemos que ser sensibles a su voz. Nosotros tenemos que ser sensibles a su voluntad. Si lo que queremos en verdad es ser transformados y ser llamados sus hijos. Hermanos, yo oro al Señor para que esta actitud que hubo en Saqueo esté en mi vida y en la tuya. Yo oro al Señor para que esa actitud del publicano, que no se creía mucho, que no se escatimaba como digno de recibir, sino que por el contrario tenía una actitud humilde, contrita, humillada, agachaba el rostro ante el Señor, sea nuestra actitud. Hermanos, entre más sabemos, más le necesitamos. Entre más conocemos el texto, más se nos va a demandar. Hermanos, tengamos una actitud humilde, una actitud contrita y humillada. Oro al Señor
para que realmente estas enseñanzas que hoy extraemos de Zaqueo puedan ser llevadas a nuestro diario vivir y a nuestra cotidianidad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pido que nos ayudes a tener una actitud humilde, que nos ayudes a poder entender tus propósitos para nuestra vida, que nos muestres el camino que debemos andar, que nos muestres la senda que debemos recorrer, qué tenemos que entregar, qué tenemos que restituir. Ayúdanos a tener la actitud de Zaqueo, una actitud de gozo, de alegría por estar encontrándonos contigo, pero que ese gozo y esa alegría se traduzca en buenas obras, que ese gozo y esa alegría se traduzca en acciones que evidencien que soy un hijo de Dios, que evidencien que fui transformado por tu palabra y que hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Bendigo la Iglesia Centro de Fe y Esperanza de Barbosa y te pido que nos ayudes como iglesia a tener esta actitud, una actitud de hombres que todo el tiempo te necesitan, que no se sacian de buscar tu palabra y que no consideran sus acciones como justas, sino que necesitan cada día más de ti. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga. Nuevamente les pido excusas porque no pude hacer la transmisión en vivo. Sigo sin conocer las razones, si fue un error del Instagram o del Wi-Fi. Sea cual sea, pues aquí les quise dejar el mensaje de reflexión. Espero que sea de alimento para sus vidas. Muchas gracias.